De los 22 mundiales que se jugaron en toda la historia, solo 8 selecciones lograron levantar la copa. De esos 8, únicamente 2, Italia y Brasil, lograron ser campeones en torneos consecutivos. Es decir, apenas en un 9% de los mundiales se logró defender el título con éxito. Pero eso no significa que repetir títulos sea algo imposible, sino que subraya lo extraordinariamente difícil que es. Y que no se repite desde los años 60, que no es poca cosa. Si nos detenemos a mirar a los campeones, hay una cosa que es más que obvia. Pongamos unos a la derecha y otros a la izquierda. UEFA y CONMEBOL, Europa y Sudamérica. Esto muestra el dominio histórico de estas confederaciones y también tiene una consecuencia directa en la estadística. Si un país como Japón quisiera soñar con un bicampeonato, primero tendría que conseguir algo que nunca logró nadie fuera de Europa o Sudamérica: ganar su primer mundial. También cabe destacar que todas las selecciones que alguna vez jugaron una final del mundo son de UEFA, de Europa o de CONMEBOL de Sudamérica. O sea que tampoco nunca llegó a la final un equipo que no sea de estos dos continentes. Hasta la edición anterior, la de 2022, 13 selecciones distintas han disputado finales. Checoslovaquia ya no existe como estado, pero cuenta como país participante en las finales de la FIFA World Cup. Por eso cuando hablamos de favoritas de hoy, la balanza se suele inclinar para las selecciones que ya saben lo que es ganar. Argentina es el vigente campeón, pero también es el equipo que más porcentaje de finales ha perdido. Argentina jugó 6 finales y ganó 3, pero no está solo. Francia 4 y ganó 2. Alemania, si contamos a Alemania Occidental, jugó 8 y ganó 4, siendo el 50% de victorias el peor porcentaje. Como vigente campeón del mundo y bicampeón de América, Argentina es una suerte de candidato natural para ganar la Copa del Mundo. Su ranking FIFA la ubica actualmente segundo por detrás de España y su dominio ha sido aplastante en las clasificatorias de CONMEBOL, con 31 puntos en 14 partidos y clasificándose muchas fechas antes. ¿Estos datos evidencian que Argentina llega en buena forma para el próximo mundial? Sí, pero esta estadística se desploma cuando tenés en cuenta de que si ganan van a ser bicampeones del mundo. Automáticamente baja el porcentaje de posibilidades. Así que buen provecho si estás comiendo y veamos qué tan complicado es ser bicampeón del mundo. En las 22 ediciones del torneo hasta el mundial pasado, en 21 ocasiones de las 22 el campeón intentó revalidar. Y como dijimos antes, solamente lo consiguió en 2 casos. Cuento 21 y no 22 porque el único caso en la historia en el que el campeón no participó en la siguiente edición fue Uruguay, que ganó en el 1930 y no viajó en 1934. Por eso, para hacer estos numeritos, vamos a contar las veces reales en las que una selección ganó el título y fue al otro mundial para defenderlo. Veamos si cada vez que un campeón del mundo participa en la siguiente Copa del Mundo, logra repetir. Esto nos arroja una tasa de éxito de 2 entre 21, que es alrededor del 9,5%. El 2 serían Brasil e Italia con esos bicampeonatos y el 21 todo el resto. Hay una cosita acá, en los primeros 8 mundiales hubo 2 bicampeones, o sea que el 33% de los intentos fueron exitosos. Pero en los últimos 15, desde 1966, nunca más pasó. La tasa de éxito baja a 0. O sea que los únicos bicampeones ocurrieron en la primera mitad del siglo XX. Aquí es donde nos encontramos con nuestro primer problema. Ese 9,5% no suena real con el fútbol moderno. Así que no podemos simplemente ignorar el contexto histórico. Lo cual es gracioso porque si miramos la historia hay un loop que me llamó la atención. Hubo varias selecciones que casi llegaron a ser bicampeonas. La primera, la actual campeona, Argentina. Pequeña aclaración, cuando hablamos de casi bicampeones no estamos hablando de selecciones que participaron en el otro mundial y les fue bien o llegaron lejos. Hablamos de selecciones que jugaron 2 finales seguidas, que la primera la ganaron y la segunda la perdieron. Equipos que quedaron literalmente a un partido de repetir eso que no vemos desde los años 60. Argentina, bueno, es el ejemplo perfecto de casi bicampeón. Sale campeón en México del 86 con Maradona en su pico absoluto. 4 años después llega a Italia 90 con un equipo completamente distinto. Lesionado, desgastado y aún así llegan a la final. El camino fue un caos total. Pasa de milagros la fase de grupo, elimina a Brasil y a Yugoslavia y a Italia en su casa. Todo esto, por cierto, con Goicoechea que brilló en los penales. En la final contra Alemania, Argentina estuvo a 7 minutos de llevarse todo el juego a los penales. Un penal dudoso, discutido hasta hoy, deja a la Argentina sin su bicampeonato. O sea, estuvieron a un gol de repetir el título. No como Brasil, que estuvo un poco más lejos, pero bueno, Brasil casi repite bicampeonato. Es decir, casi son bicampeones 2 veces en momentos distintos de la historia. Brasil gana el Mundial 94. Para Francia 98 llega todavía más fuerte. Fue el primer campeón defensor en llegar a 2 finales consecutivas desde Pelé. Otra vez Brasil llega a la final. Otra vez Brasil está a un partido del bicampeonato. Pero esta final tiene un giro dramático. Ronaldo sufre una convulsión horas antes del partido, llega en dudas y Francia domina el juego.
Brasil termina perdiendo por 3-0. Pero lo más loco viene después, porque esta racha casi se rompe hace poco. Francia arrasa en 2018 con Mbappé, Griezmann, Pogba y Kanté. Ese año eran un campeón joven, explosivo, con todo el margen del mundo para crecer. Eran el candidato perfecto para el bicampeonato porque salieron campeones en Rusia con un plantel muy chico en edad. Tenían margen para volverse aún mejores en Qatar 2022, pero fueron un hospital de lesionados. Afuera Pogba, Kanté y Benzema, y aún así Francia volvió a meterse en una final. Y ahí casi lo logra, y no te lo digo porque soy argentina, sino que objetivamente esa fue una de las mejores finales en la historia de la Copa del Mundo. Francia pasa de desaparecer 70 minutos a meter 2 goles en 90 segundos. Y después empatar otra vez en tiempo extra. La definición por penales los deja sin el bicampeonato y le da la tercera a Argentina. Y te hago una pregunta para la siguiente parte. ¿Decís que se repite el ciclo? O sea, que a Argentina le va muy bien durante todo el mundial, llega a la final y termina perdiendo como Francia en 2022. ¿O pensás que siguen con esa famosa maldición y se van en fase de grupo? De hecho, solo el 14% de todos los campeones alcanzó la final siguiente, aunque no la ganara. O sea, 3 de los 21 defensores del título de los que hablábamos antes. El problema con esto es que ahora cambió el torneo y con ello cambiaron todas nuestras probabilidades estadísticas. Por ejemplo, agregar más participantes en los mundiales, la profesionalización del fútbol a lo largo de la historia, todo eso hace que nuestro 9,5% se vaya a la mierda. Te presento ahora algunos de los factores que hacen que ser bicampeón sea aún más difícil. Empecemos con uno que es entretenido. Total, tenemos mucho tiempo para lo serio. No se trata de magia ni de mala suerte crónica, sino de factores reales que dicen que la maldición del campeón realmente existe. Desde 2002, 4 campeones del mundo que defendieron el título quedaron afuera en la fase de grupos. Francia en 2002, Italia en 2010, España en 2014, Alemania en 2018. Y todos ellos llegaron al torneo con un plantel muy sólido. El único que rompió esta maldición fue Francia el mundial pasado, pero déjame comentarte por qué muchos expertos creen que esto es meramente casualidad. Lo de la maldición no es cábala, es desgaste físico, lesiones, presión mediática, jugar torneos en clubes, muchos viajes y calendarios eternos. Todo suma cansancio y mantener el mismo nivel durante 4 años se vuelve una misión imposible. Hablando de eso, 4 años de hoy no son lo mismo que 4 años de antes. Hoy en un ciclo de entre mundial y mundial ocurren las siguientes cosas: 2 o 3 temporadas de clubes con 60, 70 partidos por año, 1 o 2 copas continentales, Nations League o su equivalente dependiendo la región, eliminatorias y viajes intercontinentales. En este contexto, muchos de los jugadores reconocen que a veces juegan demasiados partidos. En una encuesta a más de 1000 futbolistas, el 55% declaró haber sufrido al menos una lesión por sobrecarga en el calendario. Eso no existía ni en 1938 ni en 1962. Las lesiones sí existían, te estoy hablando más del calendario cansador. Es más, el primer video de este canal es acerca de ese tema. En otras palabras, hoy los cracks no viven de la misma manera que vivían en los 50 o 60. Y lo que cambió también fue el formato de la Copa del Mundo. Cuántos equipos participan y cómo está diseñado el torneo cambian la cantidad de azar que tenemos para que una selección sea bicampeona. El mundial pasó de 3 equipos en 1930 a 32 desde 1998 y a 48 en 2026, con más grupos y más fases de eliminación directa. Y este crecimiento tiene 2 efectos contrapuestos. Por un lado, aumenta la probabilidad de que haya equipos débiles en las fases finales, permitiendo que los favoritos avancen. Por otro lado, al alargarse la fase eliminatoria y multiplicarse los cruces, aumentan las oportunidades de partidos únicos donde los mejores pueden caer. Con el formato de 32 equipos del mundial anterior, los equipos que llegaban a la final jugaban un total de 7 partidos. Con el formato previsto para 2026, un campeón tendría que jugar hasta 8 partidos para consagrarse, a causa de la inclusión de una ronda extra, los 16avos. Históricamente, en las primeras ediciones había menos equipos y formatos más simples, por lo que el número de partidos era inevitablemente menor, lo que implicaba menos desgaste físico, menos viaje, menos logística y dentro de todo menos variabilidad. Hoy el mundial ya no es lo que era antes. No hay un estudio público que relacione directamente el número de equipos, la cantidad de partidos con las chances que hay de que un campeón se repita. Pero no hay que ser muy inteligentes para darse cuenta de que agregar más fases afecta. Por ejemplo, siempre pueden empatarte un partido de forma inesperada y ganarte en los penales. Y eso que solo te estoy nombrando un ejemplo suelto de algo que puede pasar. Ya los estás haciendo. Verga, sí le pegué fuerte. Básicamente, a más partidos, más chances de que algo salga mal. Lo que pasa con el mundial es que usa un formato poco predecible. O sea, para el torneo está genial porque deja muchas más cosas al azar, pero para este video nos mata. Hay un estudio de Scarf Yusuf y colaboradores que demuestra mediante simulaciones numéricas que el formato del torneo cambia mucho la probabilidad de que el mejor gane. Pasemos por los distintos formatos entonces.
Round robin o liguilla tiende a ser el más justo. Como todos juegan todos contra todos, el ranking final refleja las verdaderas fortalezas y reduce el efecto de un mal día. Por eso las ligas europeas, por ejemplo, favorecen al equipo más fuerte para que salga campeón. El tema es que para un mundial es imposible. Sacamos la cuenta de cuántos partidos y jornadas ida y vuelta tendríamos si cruzáramos a 48 equipos. El knockout o eliminación simple aumenta la variabilidad. Un partido único basta para eliminar al favorito, por eso el azar pesa más y la probabilidad de que el mejor gane es baja. Cuantas más rondas knockout tenga un torneo, más difícil de predecir el ganador. El seeding o cabezas de serie generalmente reduce la probabilidad de enfrentamientos tempranos entre los más fuertes y por ende lo hace más predecible porque favorece a que los mejores lleguen más lejos. El mundial es un híbrido, tiene una fase de grupos donde todos están sorteados por bombos según su nivel y después la fase de knockout, lo que nos introduce un mix. La fase de grupos reduce el azar inicial, pero la fase de knockout vuelve a elevar el porcentaje. Por eso no es tan improbable que un gran equipo tenga simplemente un mal partido y quede afuera, lo que baja muchísimo la probabilidad de repetir un campeonato a diferencia del formato round robin. Entonces, ¿qué es lo más confiable? Lo más fiable es simular el mundial en una computadora muchísimas veces y ver cuántas de esas veces el campeón se repite. Te lo resumo simple. Le das a la compu las probabilidades de ganar cada partido, con elo, rankings o cuotas. Simulás la fase de clasificación, se aplica y sabés cuántas veces se clasifica. Simulás el mundial completo, grupos más eliminación muchas veces. Y de ahí contás en cuántas simulaciones el campeón vuelve a ganar. Eso te da lo que llamamos probabilidad moderna, que seguramente viste alguna foto en Twitter. Además, hoy por hoy a estos programas se les puede agregar ruido externo como fatigas o lesiones para que sea un poco más realista. Por ejemplo, en los mundiales recientes los análisis de Fight38 y otros modelos dieron a varios candidatos como principales, pero mostraron que incluso los favoritos tienen probabilidades bajas, incluso a veces hasta abajo del 20 o 15%, lo que refleja la inherente incertidumbre que tiene la Copa del Mundo de la FIFA. La ventaja de este método es que no pretende adivinar el futuro exacto, sino medir la incertidumbre y cuantificar el riesgo. Como en la vida real, podés venir re bien y al final tenés 4 lesiones que te dejan muy mal parado para unos cuartos de final. Para darte un ejemplo rapidito nomás, en 2010 muchos de estos programas ponían a España dentro del top 3 y al final le acertaron, España salió campeón. Como conclusión, ¿qué chances hay de que una selección sea bicampeona del mundo? Por la investigación me gustaría decirte que menos del 9,5% seguro, pero al final del día ganar un mundial es tener una buena racha de 8 partidos, también tener suerte en los cruces y tener un plantel fuerte tanto en lo emocional como en lo táctico. Me aburre la idea de preguntarte quién crees que va a salir campeón, así que te propongo que me predigas cuál va a ser la final de la Copa del Mundo 2026. Esto ha sido todo, muchachos, realmente lo quería investigar porque estaba aburrida y me rascaba el cerebro. Como siempre, mándenle un besito y un abrazo al editor de este video. Mi nombre es Pachu Zubiri y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau!